Hola, hola, muy buenas. Vais entrando. Buenos días a todos. Algunos se van conectando ya con el audio, otros van entrando. Nada, daros la bienvenida como en la anterior sesión, o los que seáis nuevos, pues nada, daros la bienvenida igualmente. Vamos esperamos, quedan 4 minutillos todavía hasta las 11. Vamos a dar un poquillo de margen a que se vaya entrando el resto de la gente, que seguramente se estará conectando antes de comenzar la sesión y de plantear un poco lo que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Voy abriendo por si alguien aquí quiere hablar por el chat. En principio tenéis todos el micrófono y la cámara desconectados, lo podéis conectar abajo a la izquierda, ¿vale? Simple y llanamente es, oye, porque la sesión se está grabando, se va a grabar, va a estar disponible para que se pueda ver de forma posterior y quien no quiera aparecer, digamos, en pantalla, pues estupendo. Quien quiera aparecer quizá un valiente como yo, pues estupendo, no es necesario como tal. Pero si en algún momento, si alguien, lógicamente, pues quiere plantear alguna duda, quiere comentarme alguna cosita, pues será un placer que pueda habilitar el micrófono, podamos hablar y si no, pues a través del chat abajo también podéis ir conectando o irme diciendo algo, ¿vale? Así que nada, esperamos unos minutillos, 2-3 minutillos para que entre el mayor número de personas posible, que no se me quede nadie fuera y que sobre todo no arranquemos o no arranquemos un poco con la sesión ya comenzada, ¿vale? Entonces, bueno, nada, gracias a todos los que voy viendo por aquí, que voy viendo con el nombre, Jordi, Lucía, Francisco, Jessica y los que no veo con el nombre porque no lo identifico con el nombre como tal. Nada, bueno, en principio, como digo, si de sesión no es necesario que tengáis nada abierto ni nada porque va a ser todo trabajo sobre mi pantalla. Sí, luego facilitaré un poco la plantilla con la que voy a trabajar para que podáis de alguna forma practicar lo que vamos a ver hoy sobre el maravilloso mundo de las tablas dinámicas. Pero nada, aguantarme un medio minutillo, un par de minutillos ya y arrancamos puntuales a las 11, ya que estáis todos aquí puntuales entrando, pero sobre todo por dejar pie un poco a que el resto entren. De momento, bueno, de los que estáis presentes, si me queréis ir comentando por el chat o bien algún abrir el micrófono, ¿conocéis las tablas dinámicas? ¿No conocéis las tablas dinámicas? ¿Hasta qué nivel las habéis podido llegar a utilizar o para qué las habéis utilizado? Si alguien me quiere comentar aquí un poco, si alguien tiene alguna duda sobre las tablas dinámicas, de qué hacer, qué no hacer, vamos a descubrir una auténtica pasada de herramienta. Bueno, Jordi por aquí, aún no las he usado, pues hoy te aseguro que te cambiará la vida con las tablas dinámicas y no es que peque demasiado flipado con las tablas, que también con Excel, pero ya verás que sí. Un saludo desde Lanzarote, dice Francisco, que además se me anima con la cámara, pues yo aquí te saludo desde Fuerteventura, ni más ni menos. Así que, oye, vecinos de isla, un placer que estemos por aquí. Nada, Lucía, buenos días. Ernest, Ana Andrea, me aparece por aquí también buenos días. Y Jordi, y Ana. Bien, vamos entrando por aquí. Aguantamos un minutillo más. Y damos paso un poco a mi speech inicial, a aburriros con mis rollos. Ernest, ni más ni menos que desde Málaga, pues oye, saludos desde Málaga o para Málaga. Bueno, todos entiendo que me veis y me escucháis perfectamente, ¿verdad? Vale, Francisco, me vas a venir ni al pelo porque me vas a hacer señales de que todo está ok, así que gracias por que haya un valiente con la cámara. Bueno, pues vamos a ir arrancando porque el contenido que tenemos hoy es bastante potente y ya sabéis que la sesión más o menos durará unos 45 minutos de contenido por dejar el paso un poco a preguntas que podáis tener. Las preguntas me las podéis ir haciendo por el chat, por dejarlas por ahí y luego las contesto al final. De momento el chat, si veis que no la contesto en el momento, no interrumpo por no perder un poco el hilo. E igualmente, si alguien se quiere unir y me quiere hacer las preguntas, pues, digamos, de voz, habilitando el micro, pues será un placer poder escucharos. Se me unen 4 más por aquí, 5, Eduardo, Melody, Noelia, Antonio Manuel, muy buenas. Nada, estamos justo recién iniciados, empezamos ahora a recordar a todo el mundo, simple y llanamente, y ya comienzo con la sesión, que se está grabando, ¿de acuerdo? Es decir, que no es necesario, de hecho, sale desactivado tanto el vídeo como el audio, porque se está grabando para luego poder compartirlo en las redes sociales y que pueda estar disponible. Quien sea un valiente como Francisco, como yo, pues habilita la cámara y estupendo. Y si no, pues arrancamos sin problema por aquí. Cualquier dudilla, cualquier cosilla, me las podéis ir dejando por el chat. Lo iré resolviendo al final si tenéis cualquier problema. O luego al final, lógicamente, abrimos, digamos, dudas y respuestas y me podéis también habilitar el micro y comentarme por ahí. Bueno, vamos a arrancar ya. Hoy vamos a hacer una sesión, no sé si pudisteis ver o estuvisteis disponibles, digamos, en la sesión anterior, en la sesión de la semana pasada, en la que vimos los principales trucos de Excel, que al final picoteamos un poco de arriba para abajo, pero para ver un poco
que las principales herramientas que muchas veces quizás desconocemos o no le damos el uso más apropiado, pero truquitos que nos pueden ser útiles en el día a día, que vayan vinculados a optimizar nuestro potencial, vuestra eficiencia. Hoy vamos a entrar en profundidad en un temita un poquito bastante más no más denso, sino con más potencial todavía, con más ámbito de actuación, que son las tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Si yo preguntara aquí, aunque solamente está Francisco con la cámara, si le preguntara quién de aquí ha utilizado las tablas dinámicas, pues seguramente a lo mejor un 20, un 30%, más o menos es una estadística mía, pero más o menos por ahí, seguramente me levantara la mano. Y la realidad es que de ese porcentaje, Francisco levanta la mano, de ese porcentaje, la realidad es que lo que sabe o lo que conoce de las tablas dinámicas es algo muy básico. Ojo, básico me refiero teniendo en cuenta que lo que resuelve son momentos puntuales. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando entramos a trabajar en una empresa, pues resulta que si, oye, nos enseñan y mira, tienes que hacer estos ficheros, este reporte, este informe, pues nos enseñan que mira, de esta base de datos pinches aquí, creas esta tabla dinámica, coges este concepto, lo bajas aquí, lo subes y ya tienes una tabla dinámica. Y pensamos que ya con eso sabemos trabajar las tablas dinámicas. Con todo, lógicamente, mis respetos y mi cariño es así, pero no, al final lo que hacemos es repetir unos pasos que nos enseñan y que nos dicen, oye, mira, si haces esto, tienes esta tabla dinámica, pero no conoces en profundidad lo que te estás perdiendo, lo que puedes llegar a hacer con las tablas dinámicas, ¿vale? Entonces, las tablas dinámicas es un universo que nos daría lugar para hacer un curso completo solamente de tablas dinámicas, pero vamos a intentar condensarlo, ¿vale? Dentro de lo que es la sesión de hoy, lo máximo posible para que veáis realmente el potencial de las tablas dinámicas. No es necesario conocer nada de las tablas dinámicas, es más, preferiría incluso que no, que los que estéis, pues me refiero a decir, en la medida de lo posible, decir, conocéis lo menos posible las tablas dinámicas porque vais a ver el potencial, cómo puede cambiar la vida. Y los que sí conozcáis las tablas dinámicas, no os vayáis, no os asustéis porque vamos a llegar hasta casi un nivel avanzado en una sesión, nos faltará práctica y práctica, pero para que veáis un poco el potencial que podemos hacer, ¿vale? Entonces, antes de arrancar ya simplemente, igualmente, comentaros que para mí, todo esto de que al final, cómo nos catalogamos dentro de Excel o cómo se nivela un poco el Excel en las empresas, al final, esto de Excel básico, intermedio, avanzado. Yo no soy muy partidario de esos niveles, aunque lógicamente, pues tenemos que entrar por ese aro porque es una forma de catalogar o categorizar un poco niveles, sobre todo de cara a formación o de cara al uso de la herramienta. Pero sí que me gusta, porque al final lo de Excel es, oye, yo puedo saber cómo funcionan técnicamente todas las funciones, pero no saber aplicarlos. En cambio, pues Francisco, que lo tengo aquí al lado, con 3, 4, 5 funciones que sepa cómo aplicarlas a diferentes bases de datos, a lo mejor me dan mis vueltas. ¿Y quién es el avanzado? ¿Yo porque sé mucho pero no sé aplicarlo? ¿O Francisco porque sabe poco pero...? Entonces, dentro de eso, para mí sí que hay dos herramientas que realmente marcan un antes y un después dentro de lo que es Excel, que una de ellas indudablemente son las tablas dinámicas y otro el cómo cruzar tablas con Excel aplicando funciones de búsqueda como buscar V, buscar X, coincidir, pero como para que veáis que hoy estamos enfrente para lo que a mí, que me dedico a ello, a formar a gente en relacionados con Excel, Power BI y análisis de datos. Para mí, las tablas dinámicas es una herramienta súper potente y súper brutal que vamos a ver, ¿vale? Entonces, directamente os voy a compartir ya pantalla, me dejo ya un poco de rollo. Santiago, ¿estás por ahí por el otro lado? Es decir, habilítame, por favor, el hecho de poder compartir la pantalla, que no me deja, un segundito, como digo. Vamos a trabajar con una base de datos muy sencilla, vale, ya lo tengo por aquí, gracias. Vamos a trabajar con una base de datos muy sencilla, voy a ponerme por aquí, perdonad para veros a todos, por lo menos ver bien los que se habilitan con la cámara. Voy a habilitar por aquí el chat para no perderme nada más de lo que podáis decir. Gracias, Santiago. Y ya estamos disponibles. Una más, recuerdo que se ha unido a la gente ahora al final. Tenéis cámara desactivada y micro desactivado porque se está grabando la sesión. Y cualquier dudilla, cualquier pregunta me la podéis ir haciendo por el chat para luego poderla resolver al finalizar. Antonio, se me habilita aquí también la cámara. Genial, un valiente de más. Vamos a por ello. Pues mirad, tengo una base de datos por aquí muy sencilla, ¿de acuerdo? En el que, como veis, tengo, pues como si fuéramos, nos vamos a poner como si trabajáramos en un centro comercial, podríamos decir, en el que tengo una serie de columnas como son los meses, productos, provincias, tienda, departamento y ventas. Es una base de datos normal. Le voy a quitar hasta el filtro este normal, ¿de acuerdo? Es una base de datos, no es un formato de tabla, ¿vale? Es una base de datos normal que, como veis, tengo 6 columnas, nada más y nada menos, y tengo unas 177 filas. Relativamente una base de datos sencilla. Seguramente cualquier base de datos diaria que podáis trabajar vosotros dentro de vuestro trabajo diario sea bastante más amplia que la que tenemos aquí. Y con ello también quiero derribar el mito de que para trabajar tablas dinámicas no quiere decir que tengamos que tener una base de datos gigante, es decir, estas de cientos y cientos de filas o decenas de columnas. Nada más lejos de la realidad. Lo que quiero conseguir un poco con esta sesión, y espero dentro de las expectativas, es que veáis la facilidad de uso que podemos tener con las tablas dinámicas y sobre todo el potencial que nos va a servir, y nos quedamos con 3 palabras, para sintetizar, tratar y analizar la información, entendiendo la parte de los datos, ¿vale? No quiere decir que por el hecho de analizar tengamos que tener un perfil financiero y estar todo el día, no, sino simplemente cualquier base de datos, lógicamente, se puede explotar la información y se puede trabajar, ¿vale?
Bueno, como lógicamente no vamos a perder tiempo en preguntaros si conocéis uno por uno de las tablas dinámicas, no, unos quizás sí, otros no, algunos un poco más avanzados no, pero para que veáis un poco cómo puede cambiar radicalmente la forma de trabajar con Excel de cara a un antes y un después, a marcar un antes y un después si no conocemos las tablas dinámicas. Mirad, de nuevo, tengo meses, productos, provincias, tiendas catalogadas con tienda 1, tienda 3, tienda 5, el departamento y las ventas, ¿vale? Así de sencillo. Si yo os dijera, oye, pues me pongo en la situación y que os pido un informe a cada uno de vosotros y, oye, necesito que me hagáis un informe con las ventas totales por provincia. Seguramente si os preguntara, si abrierais micros, si me hicierais solución, pues alguno quizás sin conocer lo que son las tablas dinámicas, nos ponemos en una situación en la que no conozcáis las tablas dinámicas o si no se hicieran las tablas dinámicas, sería tremendamente complejo. Complejo, es decir, no desde el grado de complejidad, sino a nivel de trabajo, de mano de obra, por decirlo, decir, del tiempo que dedicaríamos. ¿Por qué? Porque al final tenemos varias provincias, teniendo en cuenta que es una base de datos sencilla, pero ¿qué tendríamos que utilizar? Pues oye, seguramente la opción más fácilmente reconocible que me dijerais es aplicar un filtro por aquí, ir filtrando por cada una de las provincias, ¿no? E ir haciendo un sumatorio. Llámese en otra hoja nueva, llámese por aquí abajo, me han llegado a decir hasta en un papel, es decir, al final, ¿qué es lo que pasa? Es decir, ante la falta, digamos, de conocimiento de las tablas dinámicas, aplicamos pues procesos manuales, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Imaginaros que tenéis ese informe ya hecho de por provincia y ventas, que a lo mejor os ha llevado una horita, porque no son muchos datos, o media hora, lo que sea, y vengo yo, el listo de turno, y ahora digo, ay, que me he equivocado, cosa que voy a usar, que no era por provincia y ventas, que lo quiero por provincia, departamento, el sumatorio de ventas. Si lo tuviéramos que rehacer, ya aquí, la mañana ya la tenemos echada, ya nadie que nos diga nada, porque tendríamos que coger de nuevo los filtros, ir aplicando cada una de las provincias que tengo y dentro de cada una de las provincias o bien lo ordeno o bien vuelvo a ir filtrando y decir, no me lo quiero ni al límite de la opción manual ni la versión, digamos, más automatizada posible dentro de lo que conozcamos, pero lo que quiero dimensionar con esto es que veáis que cualquier trabajo de cualquier base de datos, si no conocemos las tablas dinámicas, es un trabajo enorme a nivel de esfuerzo y a nivel de dedicación de tiempo, ¿de acuerdo? Mirad, voy a hacerlo, es decir, no va a la clase de esto, es decir, voy a hacerlo sencillo, es decir, ágil, de cómo crearíamos una tabla dinámica para que veáis que a mí el hecho de preguntaros o pediros un informe de por provincia las ventas o por provincia y departamento y ventas nos llevaría prácticamente toda la mañana o por lo menos unas cuantas horas, qué rápido lo podríamos hacer a través de una tabla dinámica que lo insertaría por aquí. Ahora voy a parar el proceso, lo vamos a hacer uno a vez o de forma sencilla, paso a paso, pero si yo bajara a la provincia y tengo aquí las ventas, pues mirad, lo que antes me hubiera llevado media hora, en cuestión de segundos tengo las ventas por provincia. Pero que alguno me podría decir, Miguel, eres muy listo, que tú me has dicho por provincia y departamento que era donde veíamos que estaba complicado. Pues problema ninguno, ¿queréis? Pues aquí lo tengo. Tenemos las ventas por cada una de las provincias y cada uno de los departamentos. Como veis, jugamos de ello de una forma muy ágil y muy dinámica. Ahora paro, me relajo, volvemos para atrás y vamos a ir paso a paso viendo un poco qué podemos hacer con las tablas dinámicas y qué no podemos hacer con las tablas dinámicas, ¿vale? Como digo, voy a intentar condensarlo, teniendo en cuenta que eso es un tema bastante amplio porque casi podríamos decir que las tablas dinámicas dentro del Excel es una de las principales herramientas al final de desarrollo de lo que podamos hacer. No quiere decir que nos vaya a llevar mucho tiempo el poder conocerlo, pero sí, lógicamente, llegar a dominarlo, ¿vale? Bueno, para insertar una tabla dinámica, y empezamos ya con la parte fuerte, la colachicha de la sesión, nos tenemos que ir a la ventanita de insertar, ¿vale? Y aquí donde ponemos tablas, tenemos aquí insertar una tabla dinámica, tablas dinámicas recomendadas y tablas. Si nos da tiempo hablaremos un poco de estas dos, pero nos vamos a centrar en la que tenemos que conocer a fondo, que es insertar una tabla dinámica, ¿vale? Hay tres formas principalmente de insertar una tabla dinámica. Vamos a hablar de las dos primeras, ¿vale? Las dos primeras, y veréis un poco para qué es útil una u otra, o sobre todo que al final que cojamos un poco hábito de hacerlo de la forma más optimizada posible, que es la que considero yo, ¿vale? Pero os voy a explicar un poco las tres formas, porque incluso la primera, aunque no sea la más, digamos, no la más habitual, sino la más potente de uso, pero sí es la más sencilla. Para poder insertar una tabla dinámica de forma sencilla, simple y llanamente lo que tengo que tener es una celda activa, no una selección, ni tengo que seleccionar yo todo el rango, no, simplemente con una celda, con una única celda, yo le doy aquí a insertar una tabla dinámica y automáticamente me aparece este asistente. Este asistente es bastante importante porque primero me dice cuál es el rango de la tabla y como yo tengo una celda activa, no tengo la selección completa, pero automáticamente, como veis, me ha hecho la selección completa. Me ha hecho la selección de la celda A1 hasta la F177. Si me voy para abajo, espero que se pueda ver bien, como veis hay una línea verde discontinua que me está cogiendo hasta el final, ¿vale? Me está cogiendo automáticamente hasta el final del rango. Ahora veremos hasta que luego, cuando llegamos un poquito más avanzado, si esto no es útil así, si lo podemos hacer de otra forma, ¿vale? Y luego nos pregunta aquí, ¿dónde quiero la tabla dinámica?
si la quiero en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Ahora, como de momento es la primera y lo quiero en una nueva hoja de cálculo, no tengo que preocuparme de nada más. Le daría a aceptar y lo que me aparece es este campito, este elemento que es lo que teníamos antes, ¿vale? Aquí es donde va a estar la tabla dinámica, donde se va a mostrar la información. Y esto es mi campo de juego. Aquí es donde yo voy a poder trabajar, jugar, como queráis llamarlo, las tablas dinámicas, ¿vale? Analizamos un poco qué tenemos por aquí arriba. Aquí yo tengo los campos, tengo meses, productos, provincias, tienda, departamento y ventas. A nada que nos hayamos quedado un poco con la copla de la base de datos, esto no es más que la fila de cabecera, ¿vale? Lo que hace al insertar una tabla dinámica es tan sencillo como cogernos esta primera fila, dices, esta es tu fila de cabecera, aquí tienes los elementos, ¿vale? Por aquí abajo tenemos los campos donde vamos a poder arrastrar, y además bien indica aquí, arrastrar campos entre las líneas siguientes. Tenemos filtros, filas, columnas y valores. Para mí el principal secreto en la parte quizás más básica intermedia de lo que son las tablas dinámicas es entender cómo se va a distribuir la información a medida que yo cojo y arrastro la información. Como veis tenemos aquí unos combitos, yo podría pinchar entre ellos, ¿vale? Yo lo puedo pinchar y como veis me aparece aquí abajo. Pero ¿qué pasa que si yo las provincias en vez de aquí en las filas las quisiera en las columnas? Al final tengo que pinchar y arrastrarlo. Por lo tanto, mi consejo, por coger habilidad y destreza con las tablas dinámicas, siempre de forma automática cojamos, seleccionemos y arrastramos. Es decir, pincho y arrastro y me lo muevo donde yo quiero, ¿vale? Bien, como os digo, es decir, para mí el kit de la cuestión está en entender un poco qué es lo que pasa, que si yo las provincias las muevo a las filas, y como entendemos es lógico, pues me va a poner cada una de las provincias una debajo de otras, ¿vale? Dentro de la misma columna, y si yo cojo la provincia, perdón, el campo provincia y me lo llevo a la columna, pues lógicamente me va a poner cada una de las columnas una al lado de la otra. Algo tan sencillo como esto, que lógicamente es la parte básica, estamos empezando, haremos tablas dinámicas sencillas, pero a medida que puedan ser un poco más complicadas, pues seguramente nos puedan plantear algo o nos puedan desafiar de alguna forma, ¿vale? Entonces, tenemos principalmente los filtros. De momento este campo lo voy a poner fácil, de momento no lo vamos a utilizar, ahora después veremos para qué es útil y qué no, ¿vale? Y cómo con otra herramienta de las tablas dinámicas lo vamos a poder potenciar. Pero si yo las provincias, lo digo en plural, el campo provincia lo muevo aquí a las filas, puedo trabajar con ellos entre filas, columnas o podría entre valores. Pero si me muevo el campo de ventas, y una vez más, recordar que todos estos campos son texto, salvo el primer campo que es un formato de fecha, ¿vale? Como veis aquí, y el último campo que son números, ¿vale? Que son valores. Si yo el campo que es números, que son valores, que son las ventas, lo arrastro a los valores, ¿qué es lo que pasa? Que automáticamente me está haciendo, como veis, el cálculo de la suma. Y como veis, yo ya tengo en una tabla dinámica las provincias y la suma de las ventas. Algo tan sencillo como eso, ¿vale? Que era lo que he hecho antes en cuestión de medio minuto, pues hacerlo en cuestión de segundos, hacerlo un poco más pausado, ¿vale? No solamente podemos hacer cálculos de sumas, las tablas dinámicas en la parte más básica, y al final los enlazaré un poco no a lo que vamos a ver hoy, sino a la parte un poco más avanzada que nos dejaremos de ver, porque lógicamente no podemos condensarlo todo, prefiero que lo que veamos lo veamos bien. Si yo pincho con él, no con el botón derecho, con el botón izquierdo, aquí tenemos la configuración de campo de valor. Y aquí, como veis, me permite hacer una serie de cálculos preestablecidos con estos elementos. Puedo hacer sumas, recuentos, promedios. Yo podría coger el promedio y decir, oye, no quiero saber cuántas ventas tiene cada provincia, sino, oye, dentro de todos los periodos, el promedio que he tenido. Pues aquí me aparecería el promedio, ¿vale? Entonces, simplemente, como veis aquí, botón izquierdo, lo podría cambiar cualquier tipo de operación. Tiene algunos un poco más específicos de contar, desviaciones, variaciones, pero lo normal es que necesitemos una suma o, por qué no, en algún momento, algún promedio, ¿vale? Yo puedo meter tantos campos como necesite, tanto a nivel de filas como a nivel de columnas. Antes yo lo que os decía es decir, oye, necesito una tabla dinámica de por provincia y departamento. Yo el departamento lo podría haber puesto igualmente aquí abajo, debajo de las filas. Es más, alguno le dirá, oye, pues está muy bien, porque aquí tiene las provincias, los departamentos agrupados y cada uno de las ventas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Y es mi visión quizás un poco más subjetiva, relacionada lógicamente un poco más con mi experiencia. Toda tabla dinámica que al final nos obliga a hacer scroll, y mira que yo tengo una pantalla grande y que al final lo estamos viendo, a medida que encima incluso si hiciera un poco de zoom lo se haría más pequeño, pero lo dejo como estamos por no ponerle más problemas. Todo aquello que nos implica hacer un scroll para abajo, al final estamos perdiendo visibilidad sobre la tabla. Entonces, como veis, si yo sobre la tabla dinámica, en vez del departamento ponerlo en la fila, lo muevo a la columna, se me queda una tabla mucho más tangible, mucho más fácil de poder trabajar, ¿vale? Es decir, al final, ¿qué es lo que pasa? En muchas empresas, en muchas organizaciones, cuando tenemos bases de datos muy grandes, se acaban teniendo tablas dinámicas de este calibre, en los que se pone y dice, oye, pues por cada provincia, departamento y tabla, y al final lo que estamos haciendo es que, como veis, estoy haciendo un scroll que prácticamente estoy igualando el tamaño que tengo de la tabla, ¿vale? Entonces, esto lógicamente
no es gestionable. A ver, con sus salvedades en función de las necesidades, de lo que tengamos que hacer y lo que no, y lo que podamos aprovechar de las tablas dinámicas. Pero lo que tenemos que buscar en todo momento es tablas dinámicas bajo este formato, ¿vale? Y tablas dinámicas sencillas que si necesitamos acoplar más elementos, pues lógicamente juguemos bajo estos elementos, ¿vale? Ahora le aplicaremos otra cosita que para mí ya entra dentro de la parte avanzada y seguramente aquí pues poco lo podáis conocer o aplicar, que son las segmentaciones de datos o las escalas del tiempo aplicadas a las tablas dinámicas, y vamos a ver cómo todo esto se va a revolucionar y se va a potenciar. Pero de momento, por hacerlo en escalones, estamos viendo con la parte básica, ¿vale? Esto para mí, digamos, es la parte básica bien entendida, sabiendo que si yo muevo la provincia, un elemento o el departamento a otro concepto, a otro campo, ¿vale? Cómo se me funciona o cómo se me arrastra la información, ¿vale? Vamos a quitar esta tabla dinámica. Ahora mismo esto es como si que no estuvierais viendo lo que estoy haciendo. Voy a ponerme por aquí, por ejemplo, y vamos a ponerlo, mira, por aquí, Las Palmas. Imaginar que esto es una base de datos manual, una base de datos que descargo de un sistema informático y resulta que yo cuando me lo descargo, pues oye, visualizo por aquí arriba, no tengo ningún problema, me voy a insertar, inserto una tabla dinámica, lo mismo que hemos hecho antes. Me coge todo el rango, lo pongo en una nueva hoja de cálculo y resulta que cuando lo doy a aceptar y me pongo mi tabla dinámica sencilla, pongo la provincia y pongo las ventas, pues resulta que veo que algo pasa, ¿no? Porque, oye, estas líneas que pertenecen a Las Palmas, pues oye, por un error manual, por un error de la aplicación o de la descarga, pues resulta que lo que tenía que ser una única fila que fuera Las Palmas, pues alguien en algún concepto ha puesto Las Palmas y otro ha puesto Las Palmas de GC, ¿vale? ¿Por qué se dice que las tablas dinámicas son dinámicas, efectivamente? Porque al final esta información mantiene un vínculo constante con esta tabla, ¿vale? Lógicamente, si yo necesito corregirlo, voy a tenerlo que corregir aquí, ¿vale? Simple y llanamente cogería y arrastraría y me lo colocaría. Pero no necesito borrarme esta tabla y volverla a hacer de nuevo. Tan sencillo como irme o bien con el botón derecho o bien dentro de sus menús, que ahora hablaremos aquí, dentro donde pone análisis de tabla dinámica, darle a este botoncito de actualizar y como veis, cosas de la ciencia y de la magia, se me reorganiza y se me actualiza la información, ¿vale? Estamos de momento todavía en un punto básico de las tablas dinámicas, ¿vale? Pero como veis, mantiene un vínculo constante y eso es necesario interpretarlo o interiorizarlo, que por lo tanto, todo lo que vaya a pasar aquí, todo lo que pase en la tabla de datos, bien sean más datos o bien se modifiquen estos datos, lógicamente se van a actualizar en esta información, ¿vale? Se van a actualizar en la tabla dinámica, ¿vale? Sí, hasta aquí más o menos, alguna dudilla, bueno, me las vais pasando por el chat y las vamos respondiendo al final. De momento solamente estamos trabajando con las columnas, filas y valores, entendiendo lo que os decía, que yo puedo trabajar tantas, en este caso, columnas como necesitara o filas como necesitar, ¿vale? Vale, nos vamos a poner en otra situación. Imaginar que resulta, pues que, oye, no me cuadra las ventas de Las Palmas y resulta que necesito saber el detalle porque se lo voy a mandar a su responsable. Cuando al final trabajamos las tablas dinámicas, como veis, y las tres palabras que os decía al principio, nos sirven para tratar, porque estamos tratando la información, para sintetizarla, porque la estamos sintetizando, y porque nos permite analizar la información. Y una vez más, tratar, sintetizar y analizar. Si resulta que al analizar la información veo, oye, no me cuadra estos datos de Las Palmas, necesito saber el detalle, en ningún momento, y es lo que veo incluso a perfiles, digamos que, oye, pues se tiran mucho tiempo trabajando con Excel y demás, perfiles financieros o ese tipo de un poco más de perfiles que al final entendemos que Excel es nuestra herramienta de trabajo, pero que muchas veces, como digo, no tenemos descubrimos ese botoncito que nos habilita, nos facilita la vida. Lo normal es que si yo necesitara esa información, al final, ¿qué recurriríamos? A irnos otra vez a nuestra base de datos, a aplicar por aquí un filtro, a buscar Las Palmas y a filtrarlo, ¿no? Nada más lejos de la realidad que si yo necesito saber qué hay detrás de estos 1.600 euros, estando en esa celda hago un doble clic y ¿qué es lo que pasa? Como veis, lo que me está habilitando es otra hoja nueva, simple y llanamente con ese desglose y ese formato, ¿vale? Lo vuelvo a hacer. Si yo resulta que digo, oye, de Madrid, estos 95.000 no me cuadran, o resulta que me lo ha pedido el detalle el responsable de la tienda, pues le hago un doble clic y una vez que lo tengo aquí, ya lo tengo disponible. Además, lo tengo en un formato de tabla, que ahora hablaremos de ello al final. Pero que además, si estuvisteis en la sesión anterior, yo podría coger y de alguna forma hacerle una foto con la cámara que vimos un poco la semana pasada, cómo instalarla, la tendría por aquí y esto, como una imagen, me lo podría pegar a un correo o a un PowerPoint o donde fuera, ¿vale? Pero bueno, eso os enlazo si alguno tenéis curiosidad de qué es lo que he hecho. Si Miguel que ha sacado el conejo de la chistera, pues ver la sesión de la semana anterior, que seguramente os descubrirá algunos trucos bastante interesantes, ¿vale? Pero esto, como digo, esto es muy interesante y, como digo, es decir, no es habitual que la gente lo maneje, que una tabla dinámica, una vez más, mantiene un vínculo con su tabla de datos y, por lo tanto, puedo acceder a la información que me da cualquier dato. Si yo pusiera por aquí el departamento, igual, oye,
Deporte de Barcelona, no me cuadra, quiero ver los datos. Pues mira, pertenecen a estas dos líneas, que has tenido una venta de bicicleta de montaña y bicicleta de carrera por estos importes. Y lo tendría para poderlo trabajar, ¿vale? ¿Sí? Vale, bueno, esto es la parte, como digo, básica e intermedia de lo que es las tablas dinámicas o el trabajo con las tablas dinámicas. Bien entendido, sabiendo que yo tengo la posibilidad de insertar cualquier campo en las filas, en las columnas, en los valores. Podría meter también otro tipo de valores, ¿vale? Es decir, oye, me voy a quitar esta parte del departamento para dejarlo. E imaginar que quisiera saber cuántos productos tengo o cuántos productos vendo en cada una de las provincias, ¿vale? Entendiendo por productos que no tengo unidades vendidas, sino cuántos productos o cuántos productos tengo, digamos, en el catálogo, ¿vale? Que eso se entiende mejor, en el catálogo de productos. Pues mirad, aquí, en el campo de los valores, no hace falta que solamente, o no es posible que solamente meta datos a nivel de venta. Yo podría coger el campo de productos, que es texto, recordad que aquí el campo de productos es texto, bajármelo al campo de los valores y lo que me va a hacer no es una suma, porque no podría sumarlo, pero una cuenta. Me va a decir, oye, pues mira, en Barcelona tienes 16 productos, en Las Palmas 16 también, en Lugo 21. E igualmente, si necesitara saber el dato, pincharía en él y me diría, mira, estos son los 21 productos que tienes a nivel de venta, ¿vale? Que lo podríamos trabajar, ¿sí? Entonces, como digo, principalmente si trabajamos a nivel de filas, a nivel de columnas, quedarnos con que yo puedo meter tantos campos como yo necesite, bien en las filas o bien en las columnas, con cuidado de que no alimentemos en exceso, digamos, una tabla dinámica y al final acabemos haciendo una tabla de datos que sea difícil de dimensionar, difícil de entender, difícil de interpretar, y que además yo puedo trabajar no solamente con campos a nivel valor numérico, sino que con textos haciendo diferentes tipos de operaciones, sean sumas, promedios, cuentas y demás, ¿vale? Bien, pues esto sería la parte, como digo, sencilla, fácil de poder trabajar con las tablas dinámicas. Como sabemos, o como sabéis, dentro de lo que es Excel, nuestra barra de herramientas, en función de qué complementos tengáis activos o no, yo tengo esto de programador, de Power Pivot, pero lo normal es que vuestro Excel acabe con esta pestañita de ayuda y no tenemos nada más, ¿vale? Como veis, tengo la celda activa fuera de la tabla dinámica. En el momento en el que yo pincho la tabla dinámica, me aparecen dos nuevos elementos aquí arriba, ¿vale? Me aparecen dos barras de herramientas que son propias de la tabla dinámica, ¿vale? Una de ellas, no la vamos a tratar, es vinculada al diseño, al poder darle colorines, como veis, y a poder darle un formato. Ojo, que es importante que todo tenga un formato visual atractivo, porque como todo en la vida nos entra por los ojos. Pero desde el punto de vista del análisis de tabla dinámica, aunque aquí tenemos temas incluso un poco más avanzados que no veremos, quizás solo enuncie al final, principalmente interesante es este botón de actualizar para que se actualice siempre la información, siempre que haya algún cambio aquí, porque la base de datos crezca por aquí abajo o porque se modifique algún dato se actualice, ¿vale? Vamos a poder cambiar el origen de datos, que es lo que vamos a hablar ahora, y vamos a ver la parte intermedia avanzada con estos dos elementos que para mí son, pues, ¿cómo decirlo? Es decir, la cueva de Alibaba del tesoro que podemos encontrar con las tablas dinámicas. Pero de momento, como veis, yo antes he hecho la tabla dinámica, os he dicho que la primera opción era crearla a partir de una celda activa, en la cual yo me iba a insertar y me insertaba tabla dinámica y me llegaba a mi límite de datos por aquí, ¿vale? Hasta aquí abajo. Lo bajo para que se vea hasta aquí abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo ahora resulta, y además, mirad, me lo voy a copiar así un poco a cascoporro, como suele decirse, de forma bruta, copio aquí nuevos datos y yo os he dicho que esto mantiene un vínculo constante. Le doy a actualizar y deberían de cambiarse los datos. Pero, ¿por qué no cambian los datos? Porque tal y como yo he hecho la tabla dinámica, como veis, si le doy aquí a cambiar origen de datos, solamente me está llegando hasta la fila 177, que era la que tenía a origen. Lo que he copiado y pegado nuevo, que es esto que tengo aquí, me lo está dejando fuera. De tal forma que si yo hiciera estas tablas dinámicas de esta forma, lo que tendría que hacer es darle aquí a esta flechita y ser yo el que escoge el rango, bien con el ratón o bien con las teclas, como estemos habituados a trabajar, para coger de nuevo el rango de datos. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es eficiente, ¿vale? Porque al final, si dependemos de tener que hacer un proceso manual sobre la tabla de datos para que se me actualice la información, pues no tendríamos, ¿vale? Hay una segunda opción, y veremos hasta una tercera, hay una segunda opción para crear tablas dinámicas que es tan sencillo como, en vez de tener una celda activa, coger todas las columnas, ¿de acuerdo? Desde aquí darle a insertar una tabla dinámica y, como veis, aquí me está cogiendo ya todo el rango de todas las columnas. No solamente acaba donde tengo el último dato, sino que también me está cogiendo estos datos. De tal forma que yo igualmente podría coger la provincia, las ventas, ¿de acuerdo? Tendría aquí los datos y cuando yo ahora sí, si resulta que lo mismo que hemos hecho antes, lo cojo así un poco a lo bruto, estos datos, y me los pego por aquí, en el momento en el que yo me voy a mi tabla dinámica y le doy a actualizar, vais a ver que aquí ahora mismo sí se me van a actualizar los datos, como veis, ¿vale? Por lo tanto, tenemos dos opciones principalmente. Ahora después hablaremos de la tercera. La primera de ellas es
insertarlo desde una celda activa. La segunda de ellas es coger todas las columnas, ¿de acuerdo? Y la tercera pasa por hacer un paso intermedio de convertir una base de datos en un formato de tabla. Esto es tan sencillo como estar en una celda activa y darle a este botoncito de la tabla, ¿vale? En el momento en el que le damos, como veis, no cambia nada más que se pone un formato. Normalmente usamos estas tablas, se suele usar por el simple hecho del formato, pero esto tiene una serie de propiedades dentro de Excel que lo que hace es que es un elemento, digamos, propio, con unas características suyas, y lo que va a facilitar es el hecho de poder hacer las tablas dinámicas. Si yo ahora aquí volviera a coger una única celda y darle a insertar una tabla dinámica, como veis ya no me está cogiendo el rango, me está diciendo que me está cogiendo la tabla 5. ¿Por qué? Porque todo este elemento, si yo pincho aquí, ya se llama una tabla 5, ¿vale? ¿Sí? Entonces tenemos tres formas de crearlos. Una celda activa, coger todas las columnas, o transformar la base de datos desde insertar en tabla, ¿vale? No voy a hablar sobre las tablas, podríamos hacer solamente un curso de qué podemos hacer o una sesión solo sobre las tablas, sino que cuando las convertimos a una tabla, pues tiene unas propiedades suyas, características que optimizan el funcionamiento, ¿vale? Por no liarnos en exceso, lo voy a volver a convertir en una base de datos normal, ¿vale? Esto es una base de datos ya normal, ya no tiene, le puedo quitar hasta el formato porque no nos despiste, ¿vale? Pero es el formato que teníamos antes, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a quitar estas dos tablas que tengo por aquí y vamos a volver al origen, ¿vale? Entonces, bueno, Miguel, ya que nos has dicho que es más eficiente el hecho de coger todas las columnas, pues podríamos hacerlo de las tres formas, que normalmente me suelen preguntar, oye, ¿y cuándo hacemos de una forma y cuándo lo hacemos de otra? Pues a ver, si trabajamos con una base de datos de forma puntual, imaginar, esto no es un reporte, una base de datos que yo trabaje de forma habitual, lo he descargado de mi ERP o de mi programa informático hoy para hacer una tabla o un informe que me han pedido y no lo voy a volver a utilizar, pues no me complico, ni ando cogiendo columnas, ni lo ando transformando en tabla. Tiro con una tabla dinámica, lo envío y punto. ¿Por qué? Porque no voy a volver a trabajar con ella. En cambio, si es un informe periódico, ¿de acuerdo? Es un informe periódico en el cual yo voy a estar trabajando de forma constante, resulta que mañana o la semana que viene voy a sacar nuevos datos que van a aparecer por aquí porque habrán aumentado mis datos de ventas o lo que corresponda a lo que esté analizando, indudablemente aquí tenemos las dos opciones, como nos sintamos más cómodos, ¿vale? O bien trabajar con columnas o bien trabajar con formato tabla. ¿Cómo lo aconsejo yo? Indudablemente trabajar con formatos tablas, ¿vale? Porque nos va a facilitar la vida, digamos, a todos los niveles. Pero bien, como digo, si no me voy a poner purista en ese caso, lo que vamos a hacer es coger todas las columnas, insertar una tabla dinámica, la vamos a crear la misma, como veis me coge todas las columnas, y lo mismo que hemos hecho hasta ahora, resulta que yo tengo ya la provincia, que la muevo por aquí abajo, y lo trabajo por aquí las ventas, que la muevo por aquí, ¿vale? Y ya tengo la primera tabla dinámica, ¿vale? Voy a hacer otra tabla dinámica, desde la misma fuente de origen, cogiendo todas las columnas, le doy a insertar una tabla dinámica, ¿para qué? Para mostraros que ahora yo, si necesito pegar esa tabla dinámica al lado donde estaba la otra, en vez de dejarla en una nueva hoja de cálculo, le doy aquí a una hoja de cálculo existente. Y soy yo que, como veis, esto aparece en gris, aparece deshabilitado, en el momento en el que le marco ya me aparece en blanco, ¿vale? Es tan sencillo como pinchar en esta flechita, moverme a la hoja y decir, por ejemplo, pues mira, quiero la otra tabla dinámica aquí. No tengo que seleccionar un rango, ni tengo que seleccionar el tamaño de la tabla dinámica porque no sé qué va a ocupar. Simple y llanamente una celda para marcarle a este y decirle, a partir de este punto me vas a aplicar la tabla dinámica. Le daría a aceptar, ¿de acuerdo? Y aquí yo, por ejemplo, pues al igual que estoy analizando las provincias y las ventas, pues podría decir, oye, quiero el departamento y las ventas, ¿vale? Y lo movería por aquí, ¿sí? Si a alguien le molesta esto que aparece fila en blanco, pues tan sencillo como que desde aquí se desactiva y ya no tenemos filas en blanco por ningún lado, ¿vale? Yo ya tengo dos tablas dinámicas, podría crear tantas tablas dinámicas como quisiera. Ojo, cuidado con meter las tablas dinámicas una debajo de otra. Imaginaros que aquí esta tabla dinámica en vez de provincias fueran productos y los productos fueran creciendo. O esta misma de tabla, cada vez tuviera más provincias. En el momento en el que una tabla se superponga sobre otra, nos va a dar un error, porque nos va a decir, oye, no puedo poner una tabla encima de otra, ¿vale? Entonces, siempre aconsejo o bien tener una tabla dinámica por hoja, o bien, si va a ser un informe funcional completo, pues manejar esa información, ponerlas en otro lado o donde corresponda, ¿vale? O aquí mismo, siempre y cuando sepamos que estas tablas dinámicas no van a crecer. Pero bueno, son temas más específicos, ¿vale? Bueno, más o menos llegaríamos ya, con lo que hemos visto hasta ahora, a un nivel, entre comillas, intermedio de las tablas dinámicas, ¿vale? Así, tal y como, en cuestión de media hora, nos hacemos un nivel intermedio de las tablas dinámicas. ¿Por qué? Porque sabemos cómo crear una tabla dinámica desde cero, sabemos las diferencias entre insertarla desde una celda activa, desde insertarlas desde todas las columnas, o bien transformarlas primero en una tabla, y eso que todavía no hemos hablado de las tablas. Sabemos que yo puedo hacer un doble clic y me aparece un reporte completo con los datos. Sé que si tengo algo que cambiar a nivel de la tabla, en el momento en el que yo le dé aquí, perdón, al botoncito de actualizar, se me van a cambiar los datos.
Sé también que puedo mover tantos elementos como yo necesite para arriba o para abajo, ¿vale? Mirad, si yo muevo el departamento por aquí, nos va a saltar este error, ¿ves? Nos va a decir, no se puede superponer la tabla dinámica de otra tabla dinámica, no me la puedo hacer crecer para abajo, saldrá este error, ¿vale? Para que lo sepáis, ¿vale? Y hasta ahora es un poco lo que podíamos trabajar. Nos hemos dejado fuera este elemento del filtro, ¿vale? Este elemento del filtro funciona, bueno, y saber lógicamente que puedo meter tantos campos como yo tenga aquí en los valores y que además puedo hacer diferentes operaciones de ellos. Como digo, más o menos es un nivel básico intermedio ya de lo que podemos hacer con las tablas dinámicas. Vamos a por la segunda parte, la más potente todavía, de cómo podemos todavía potenciar más nuestras tablas dinámicas vinculadas una vez más, y no me cansaré de decirlo, a tratar, sintetizar y analizar la información, ¿vale? ¿Sí? Vale, como os decía, aquí la parte del filtro funciona un poco como si yo me fuera aquí a mi tabla de datos normal y le metiera desde datos el típico filtro que todos manejamos y que todos utilizamos de forma normal, ¿vale? Si yo resulta que me voy aquí a mi tabla y, por ejemplo, le digo, oye, quiero valorarlo, pues, por ejemplo, decir por tienda, si yo en el momento en el que cojo la tienda y me lo llevo aquí al filtro, lo que me aparece, como veis, la tabla no cambia nada, lo único que me está haciendo es aquí arriba ponerme el filtro. Como veis, yo lo bajo y aquí tengo el filtro. ¿Qué es lo que pasa? Que yo desde aquí, valorando que tengo provincias y ventas, que tengo las ventas de cada provincia, puedo decir, oye, ¿y la tienda 1 qué es lo que ha vendido? Y como veis, se me actualiza la información. Y la tienda 2, como veis, se me va filtrando. Ojo, esto, es decir, no descubro nada nuevo porque al final es algo que entendemos de cómo funcionan los filtros, pero y que sabemos que se muestra la información. Es un filtro, podemos decir, un poco estático, porque obliga a estar pinchando, a tener que cambiar uno a uno. Vamos a ver cómo podemos potenciarlo más todavía, ¿vale? Y aquí sí que con los ojos abiertos porque entramos en una parte que no es muy habitual que se conozca, es muy sencilla de utilizar y nos puede transformar totalmente de cómo trabajamos las tablas dinámicas, ¿vale? Me voy a ir a mi pestañita esta de análisis de tabla dinámica, ¿vale? Bueno, es más, antes de hacer esto, lo que voy a hacer es insertar un par de gráficos porque va a ser todavía más visual que veáis la diferencia de cómo afecta. No estamos hablando de una sesión ni estamos tratando temas de gráficos, pero sabemos que si de una tabla yo me voy a insertar y cojo cualquier gráfico, por ejemplo, le doy aquí a gráficos recomendados, pues pincho en este mismo que me aparece de barras, no le voy a dar ni formato, le voy a dejar tal y como sale, me parece estupendo, y de este otro que tengo aquí, pues me voy a ir a insertar igualmente y le voy a dar un gráfico y en vez de, bueno, voy a dejar igual, en vez de barras así le voy a poner de este tipo de barras, ¿vale? Pero para que veáis que simple y llanamente, sin que sean los gráficos más bonitos, sin que le demos formato ni nada del otro mundo, ¿vale? No va de eso, no va de diseño de cuadros de mando esto, ni de dashboard, ni de gráficos, pero para que veáis un poco que normalmente, siempre que podáis, también es un consejo, siempre que podáis incorporar un elemento visual a vuestros datos, sobre todo aquellos datos que se vayan a enviar, que se vayan a compartir, pues al final favorecemos un poco la interpretación y el análisis, ¿vale? Ahora sí, volvemos a nuestro análisis de tabla dinámica, ¿vale? Y nos quedamos con estos dos botoncitos. Vamos a ver primero este porque es el que vais a utilizar en mayores ocasiones, ¿vale? Esto de segmentación de datos, que es algo tan raro que seguramente diréis, ¿qué es esto de nombre tan raro? Aquí se hubiera preguntado igualmente quién conoce la segmentación de datos. Si antes os decía que el 20 al 30%, por la segmentación nos iríamos a niveles de un 5% y a lo mejor me quedo largo, ¿vale? Ojo, no por dificultad ni porque sea complejo, sino porque al final es algo que no estamos habituados a trabajar y es tan sencillo como pulsar un botón. Estando en una celda activa de la tabla dinámica, solo una celda de una tabla, le doy a insertar una segmentación. Me sale esta asistente y me dice, oye, ¿qué campo es el que quieres segmentar? O a partir de qué campo quieres segmentar. Como veis, meses, producto, provincia, tienda, ventas, es lo mismo de mis campos de mis tablas dinámicas, que a su vez es lo mismo que teníamos en la tabla de origen, ¿vale? Voy a poner el elemento de los meses, ¿vale? Le voy a dar a aceptar y ¿qué es lo que va a pasar? Voy a coger otro elemento porque este con el formato de fecha nos va a despistar un poco. Voy a coger la tienda que teníamos antes igualmente. Lo doy por aquí, ¿vale? Y lo pongo. Y me aparecen estos elementos. ¿Qué son? Las tiendas que yo tengo. Dentro de la tabla, pues tengo tienda 1, tienda 2, tienda 3, tienda 4, ¿vale? ¿Sí? Vale, ¿qué es lo que pasa? Yo en el momento que tengo esta segmentación, en el momento en el que pincho una de ellas, ¿qué es lo que está pasando? Me está cambiando la información de forma dinámica, ¿vale? Es decir, me está permitiendo analizar la información totalmente de forma dinámica en función de mis necesidades. Puedo hacer una selección múltiple. Puedo coger selección alterna, pinchando en una y con el control pinchar en la 4. En cualquier momento deshacer la selección. Soy yo el que decide cómo analizo la información. Es la versión, digamos, extendida del filtro. El filtro es una versión reducida. Yo tengo aquí un filtro que es estático, que pincho y que no puedo hacer otra cosa. Ya con la segmentación, y no hemos terminado para ver su potencial, ya puedo ser yo el que decide, y además, como veis, en un elemento emergente que le puedo dar formato, cómo trabajo con la segmentación, ¿vale? Que yo soy el que, oye, quiero ver qué ha pasado en la tienda 1, qué ha pasado en la tienda 3, qué ha pasado en la tienda 5, o como tengo dentro de la misma localidad o dentro de mi misma responsabilidad las 3 primeras tiendas, pues cojo y selecciono las 3. Y ojo,
No hemos optimizado el gráfico, ni le hemos dado diseño, ni es visual, ¿vale? Pero para que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? Para mí, lógicamente, esto está ya a niveles bastante más distanciados de lo que puede ser un filtro, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente si nos interiorizáramos un poco, lo bajáramos un poco al detalle, lo analizáramos, aquí si yo os dejara pensar un poco, habría una pregunta, ¿no? Que normalmente me podría, o yo os haría pregunta, oye, esto es la bomba, esto de poder, por lo menos a mí me parece, en el momento de cuando yo la descubrí hace años, para mí era como realmente, vamos, haber entrado en la cueva Alibaba, por lo que me permite tratar y analizar la información. Pero, aunque sea la bomba, si yo quisiera también analizar por aquí abajo, esto se me queda un poco corto porque yo podría decir, oye, esto está muy bien, pero ya sería la bomba si además que cuando yo pincho aquí en la tienda 1, no solamente se me cambiara esto, sino también se me cambiara esto, ¿verdad? ¿Vale? Es decir, que yo estoy analizando la tienda 3 en esta tabla y este gráfico, lo que quiero analizar también es la tienda 3 de lo que me aparece aquí abajo. ¿Eso cómo lo hacemos? Pues mirad, al igual que cuando os decía que nos ponemos una celda activa afuera, yo me quedo, mi menú contextual se queda aquí en Power Pivot, que el vuestro se queda seguramente en ayuda. Cuando yo pinchaba en una tabla dinámica me aparecían dos elementos. Igualmente los gráficos tenemos elementos propios, pero en la segmentación tenemos, también es un elemento propio. Si yo pincho aquí, aparte de poder darle formato, como vamos a poder darle colorines o lo que yo considere, ¿de acuerdo? Tengo este botoncito que pone conexiones de informe. Si yo le pincho en él, ¿qué es lo que pasa? Me aparece este asistente y me dice, mira, esta segmentación la tienes enganchada a la tabla dinámica 5, que lógicamente es esta porque es la que está conectada. Pero como veis tengo otra tabla dinámica, que es esta que tengo aquí, que aparece sin marcar. ¿Qué es lo que pasa en el momento en el que yo le doy al check y la marco? En el momento que las he marcado ya he conectado esta segmentación a estas dos tablas. Y como estos dos gráficos tiran a su vez estas dos tablas, lo tengo todo conectado. ¿Que quiero ver qué ha pasado en la tienda 1? Pumba, todo se me va cambiando de forma constante, como veis. No solamente la parte visual de los gráficos, sino también la parte de las tablas, ¿vale? Esto es el origen, este es el suelo, como suele decirse, no empezar la casa por el tejado, pero para mí es el suelo fundamental de empezar a diseñar cualquier cuadro de mandos, ¿vale? Cualquier tipo de dashboard, solo con tablas dinámicas y segmentaciones somos capaces de diseñarlos. No hace falta irnos a fórmulas avanzadas ni demás, que indudablemente lo complementarán, pero solamente con esto podríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque además yo puedo insertar tantas segmentaciones como yo necesitara. Yo podría coger aquí, de nuevo, mi análisis tabla, insertar otra segmentación y, por ejemplo, poner aquí el producto, ¿vale? Y ponerlo por aquí al lado. Una vez más, lo que he hecho ha sido conectarlo con este botoncito a la tabla de abajo y decir, oye, quiero saber qué ha pasado en la tienda 1. Pumba, se me cambia. Y además quiero ver qué he vendido de la bicicleta montaña o de estos principales productos. Y soy yo el que tengo el control absoluto de la información. Transformo Excel, sin que me tachéis de flipado ni de friki, que también transformo Excel en una herramienta de análisis de datos, entendiendo por análisis igual, que no quiero que la palabra análisis se me lleve a decir, oye, no, yo Miguel, yo es que trabajo con una base de datos sencilla, yo no soy analista de datos en Excel, no, entendiendo analizar de que cualquier información se puede explotar, sintetizar y trabajar, ¿vale? ¿Sí? Vale, voy a quitar esta, vale. Y voy a desmarcar esta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Para darle ya un poco más de formato, porque esto visualmente, pues oye, somos capaces de interpretarlo. Os dije en la sesión anterior que desde la pestañita esta de vista yo era capaz de quitar las líneas de cuadrícula con este check, que me apareciera en blanco, y estas segmentaciones las podemos editar, ¿vale? Yo me puedo estar cómodo con ello así en una columna, o si donde pone aquí columnas lo aumento de tamaño hasta que se me quede en una única fila, aunque parezca que me queda loco, que ahora no se ve nada, no pasa nada. Lo extiendo por aquí, lo pongo por aquí y soy capaz de, si inserto unas filas que tengo por aquí arriba, el hecho de poder trabajarlo en una forma mucho más visual, de que de alguna forma sea como la cabecera de los datos que tengo, ¿vale? Pero bueno, esto ya para gusto, digamos, un poco a nivel de gráfico. Además, que a la tabla dinámica, lógicamente, yo podría jugar y darle algo de diseño y decir, oye, pues mira, como el color verde este me gusta mucho, pues le aplico estos diseños que tengo por aquí. Como veis, no pierdo tiempo en ser yo el que le da colores y a la segmentación también le pongo pues un color verde que tengo por aquí, ¿vale? E igual, sin ser experto en gráficos, sin que seáis ninguno experto en gráficos, simplemente si yo pincho en un gráfico y me voy al diseño, pues puedo poner algunos de los colores que tengo por aquí o algunos de los diseños, me gusten más o me gusten menos, que mirar en un momento cómo transformamos dos tablas dinámicas y dos gráficos en un pequeño cuadro de mando funcional. No le estoy dedicando tiempo al diseño, lo podríamos optimizar más todavía. Lo único que le estoy aplicando son diseños preestablecidos, que yo pincho aquí en las tablas dinámicas. No os recomiendo en ningún caso que le deis un nuevo estilo, salvo que estos colores no os gusten y que tengáis que utilizar, yo que sé, algunos colores corporativos, el amarillo, porque, por ejemplo, no sale, aunque bueno, es decir, con los que tenemos yo creo que a nivel corporativo, pues trabajar con azules, grises, verdes son más que suficiente, bastante más que homogéneos, y la parte de los gráficos sí le podríamos dar algo más de diseño, pero bueno, eso sería un mundo aparte, ¿vale? Pero solo con esto ya podríamos trabajar, ¿vale? Como veis,
totalmente potente el hecho de que yo pueda decidir, oye, dentro de mis provincias y de mis, en este caso, de mis, de departamentos, pudiera trabajar valorando qué ha pasado en cada una de las tiendas o cada uno de los productos o cada una de las fechas, ¿vale? Hablando de fechas, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, y 40. Hablando de fechas, yo os he dicho que íbamos a hablar sobre la segmentación, que es esta, que es tan sencillo, de una tabla dinámica, pinchar en ella, seleccionarla y ser nosotros el que diga, oye, pues la parte de productos, el que la conecto al otro informe, a la otra tabla, y desde aquí ya puedo yo filtrar la información, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Mirad, luego tenemos esta otra opción que tenemos, la de insertar la escala del tiempo. Si yo pincho en ella, aquí solamente me va a dar la opción de insertar los meses. ¿Por qué? Porque es el único elemento, el único campo que tiene formato de fecha. La segmentación de datos nos vale para filtrar por cualquier campo, ¿vale? Y las escalas del tiempo solo nos valen para insertar o para segmentar con formatos de fechas. Pero mirad qué interesante, porque si yo pincho aquí en meses, me aparece este elemento, que me aparece por los meses. Y yo, al igual que estoy pinchando por aquí en tienda 1, tienda 2, yo puedo pinchar en enero, en febrero, en marzo, y también puedo, como veis que tiene su propio elemento, conectarlo a la otra tabla dinámica, ¿vale? Esto funciona igual, ¿vale? La misma funcionalidad. Y como veis, me está cambiando la información en las dos. Puedo decir, quiero ver qué ha pasado en el primer trimestre, ¿vale? O puedo verlo también de forma simultánea, ¿vale? Como quiera. Y además, no solamente esto, como es un formato de fecha que tengo aquí día y mes del año, yo puedo transformar esta segmentación y decir, oye, en vez de meses, lo quiero valorar solamente en trimestres. Y como veis, valoro el trimestre 1, el trimestre 2, puedo hacerlo más grande, o puedo decir, quiero valorarlo incluso en años. Si tuviera más años del 2019, pues perfecto, podría analizarlo en diferentes años. Y además, mirad qué curioso, sobre todo aquellos que trabajéis, imaginad, y datos a lo mejor a nivel de recursos humanos de forma diaria, para analizar el absentismo, la baja, las vacaciones, a nivel de estocaje, de ventas diarias, si se maneja, pues oye, una tienda online, o decir, cualquier dato que se maneje con detalle diario y que realmente el detalle diario sea importante, yo lo puedo bajar a nivel de días y decir, necesito saber qué ha pasado pues en estos primeros días, y pumba, y se me aparecerá la información, ¿vale? Entonces, en resumen, la segmentación de datos nos sirve para segmentar a partir de cualquier campo, ¿vale? Y las escalas del tiempo, que las tenemos aquí, ¿vale? La escala del tiempo, el botoncito de al lado, solo para aquellos campos o aquellas columnas que tienen formato de fecha, ¿vale? Lógicamente, como digo, esto es más limitado porque tenéis que tener formato de fechas en vuestra base de datos y además que sea un campo que sea necesario poder trabajar con ello, ¿vale? Si no, me refiero a decir, pues oye, no es necesario que las trabajáramos como tal, pero que tanto una como otra son complementarias, como pueden convivir las dos, por decirlo de alguna forma, podemos tener segmentaciones y escala del tiempo, y me parece una herramienta brutal y, como digo, son el primer escalón para el diseño de cualquier tipo de información, de base de datos, de dashboard y ese tipo de trabajo, ¿vale? De hecho, mirad, no lo vamos a hacer porque, lógicamente, no nos da tiempo, pero yo tengo por aquí, un ejemplo tonto, que partiendo de una base de datos muy sencilla, base de datos totalmente ficticia, que me he inventado yo, ni son los datos, yo no tengo un perfil financiero, no a nivel de recursos humanos, pero he puesto nombres, DNI, departamentos, contratos, géneros, la edad, el turno, el salario, y datos que son, como veis, menos de 50 filas, son 7-8 columnas, y que a partir de 5 tablas dinámicas, que solo he hecho 5 tablas dinámicas, ¿qué es lo que hago? De cada tabla dinámica sacamos un gráfico, el gráfico está un poquito más optimizado a nivel de diseño, pero yo puedo ir filtrando, ir analizando y decir, oye, quiero saber qué ha pasado en el mes de abril. Pues según pincho en el mes de abril, tengo esta información. En el mes de mayo, pues pincho en él. Y además, dentro de mayo quiero ver qué ha pasado en cocina, que me han dicho que ha pasado algo raro. Pues esto, es decir, en limpieza. O analizar varios departamentos a la vez. O analizar el primer trimestre. Y como veis, los gráficos, aunque se esté volviendo un poco loco, pero lo que quiero es que veáis un poco cómo fluye la información, cómo cambia, soy yo el que estoy decidiendo qué quiero analizar en cada momento, ¿vale? Lo normal es que en las empresas, sobre todo decir, cuando se tienen este tipo de herramientas a nivel de diseño de información, al final trabajamos de forma manual. Una tabla dinámica requiere que tenga que estar cambiando la información, construyéndola de nuevo para mostrar esa información. Y si ni siquiera conocemos las tablas dinámicas, imaginaros intentar sacar estas conclusiones que veo aquí, que veo pues el número de recursos por departamento, el porcentaje de contratos por tipo, por género, salarios por departamento, promedios de edad. Si yo esos indicadores tuviera que sacarlos desde aquí de forma manual, una auténtica locura, sería imposible, lo haríamos un mes de cada 12, una vez al año, ¿vale? Y ya está, al año que viene ya lo reviso otra vez, porque sería imposible dedicar el tiempo que necesitamos, ¿vale? Entonces, ese es un poco mi speech de hoy, mi sesión de hoy, en el que, como veis, las tablas dinámicas, entendidas de forma sencilla, es decir, el hecho de poder crear una tabla dinámica de forma sencilla, entender que si yo pincho desde aquí una tabla dinámica, me va a dar desde aquí pues algo tan tonto como esto, pero la cantidad de tiempo que me ahorra, por lo que os decía al origen, ¿de acuerdo? La cantidad de tiempo que nos ahorra al decir de que quiero analizar la información, ¿de acuerdo?
Pero si encima me lo llevo al poder crear un par de tablas dinámicas, el acompañarle de algún gráfico, si fuera necesario, ojo, que esto no es que tampoco sea necesario como tal, pero sí el poder de la segmentación de datos, porque me van a permitir analizar la información y ser yo quien decida bajo diferentes prismas, porque yo puedo tener aquí, como veis además lo he escogido así, yo tengo aquí en la segmentación ningún campo que tengo aquí. Tengo tiendas y aquí tengo provincias y aquí departamentos. Y soy yo el que con una información complementaria que no está en las propias tablas, soy capaz de segmentarlos. Es decir, si tengo provincias y aquí tengo las tiendas, soy capaz de ver qué ventas hay por provincia de cada una de las tiendas que yo necesito, ¿vale? Esto, lógicamente, ¿qué queda ahora? Pues queda práctica, queda, digamos, de alguna forma, interiorizarlo, pero que no es un tema complicado, no es un tema complejo. Como digo, lo principal que tenéis que conocer es que si yo muevo y pincho y muevo un elemento para un lado y para otro, qué es lo que va a pasar y cómo se me va a mostrar la información. Y a partir de ello, lógicamente, pues trabajaremos un poco en mayor profundidad. Las primeras tablas dinámicas nos quedaremos en este formato o el poner algún elemento más y con esto trabajar. Y ojo, esto ya tenéis un auténtico poder en vuestras manos. Y sí, igualmente, vuelvo a pecar de flipado hoy, pero es así. Es decir, con esto, con esta sesión, tenéis auténtico poder en vuestras manos para tratar, sintetizar y trabajar la información. Y además, si somos capaces de darle un pasito más, darle una pequeña vuelta de tuerca y llevarnos al diseño con un par de gráficos, y como digo, es lo de menos la parte visual, aunque para mí es muy importante y también me dedico bastante a ello, pero el poder meter las segmentaciones de datos es un paso que ya lo llevaremos a nivel ya más, ¿vale? En muchas formaciones, no ya lógicamente la mía, sino en experiencia incluso hace años mía, digamos, normalmente se suelen enseñar las tablas dinámicas a partir de este otro botoncito que no os he contado, de insertar las tablas dinámicas recomendadas. ¿Qué conseguimos con esto? Que si yo pincho desde una base de datos y pincho aquí, lo que nos van a aparecer son unas tablas ya creadas, ¿vale? Si hubiera dedicado la sesión a hablaros sobre esto, pues dice, muy bien, pues aquí creamos una tabla dinámica y nos perdemos todo el proceso de cómo se hace aquí. Entonces, al final lo que convierto a la gente es, con todo igual mi cariño y mi respeto, en máquinas tontas. Es decir, lo mismo que os puede parecer muchas empresas, que os enseñan y dicen, mira, Miguel, ahora esto vas a trabajarlo con una tabla dinámica. Tú pinchas aquí, dentro de esto te olvidas, le das a aceptar. Este elemento le bajas aquí, las ventas la pones aquí y esto se lo mandas a fulanito y a menganito. Y ya consideramos que sabemos tablas dinámicas. Esto no es saber tablas dinámicas, esto es repetir unos pasos, ¿vale? O sea, conocer tablas dinámicas no hay que hacer un máster, sino si os quedáis con dudas, rever de nuevo la sesión de nuevo y como veis esto tiene un poder brutal. Bueno, Francisco dice por aquí que le han encantado las variantes de la segmentación. Lo de la segmentación es una auténtica locura. Es decir, yo tengo por aquí, os podría mostrar, voy a buscarlo un segundito, ¿vale? Ya con esto terminamos. Si queréis irme haciendo alguna pregunta, porque ya más o menos hemos terminado el contenido que os quería contar, pero lo que sí quiero mostraros, si lo tengo por aquí, mientras me vais haciendo alguna pregunta, alguna duda que se os haya quedado, alguna cosilla, por aquí, yo creo que sí lo tengo. Mirad, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto de locura, lógicamente, es decir, esto es tablas dinámicas, pero ya con parte de gráficos y parte de diseño optimizado, ¿vale? Pero parto de lo mismo. Tengo una tabla de datos súper parecida a la que hemos utilizado ahora. Tengo tiendas, productos, meses, años, unidades vendidas, es decir, hay algún dato diferente, pero hablamos otra vez de tiendas, de productos, de meses, de ventas, de canal. Esto lo que hago es transformarlo con 3, 4 tablas dinámicas, como veis tengo aquí 4 tablas dinámicas, aquí tengo otra, lo transformo en un dashboard totalmente visual, lo voy a hacer un poco más pequeño para que sea completo, en el que yo decido y muestro a través de pinchar en segmentaciones con años, en pinchar a nivel de meses, ¿vale? En el que, como veis, ¿por qué me aparecen aquí el año y el mes si son formatos fechas como una segmentación? Porque lo tengo en formato de texto, ¿vale? Tengo el mes escrito en número y el mes escrito en año, que esto perfectamente se puede extraer a través de cualquier función de fecha o meter una escala del tiempo. Pero como veis, las visualizaciones, tengo una imagen por detrás con un diseño de gráficos optimizado, pero para que veáis que si esto lo enseño de primeras, pues pensamos que tengo que hacer un máster en Excel para poder llegar a tener este tipo de manejo de la información. Y lógicamente, si requiere una destreza, no solamente va de tablas dinámicos, sino saber un poco de diseño, de tener un poco también de gusto de cara a los gráficos, de cómo meto pues titulitos, cómo meto los iconos y otro tipo de cosas, pero no es nada complejo. No estamos hablando de formulación avanzada, no estamos hablando de macros, de Visual Basic para aplicaciones, es decir, no estamos hablando de lo que sí realmente es complejo y requiere tiempo de conocimiento técnico, no de la parte práctica, de conocimiento técnico, pero la parte de las tablas dinámicas es algo tan sencillo de implementar como lo que tenemos en
en vuestras, digamos, pantallas ahora mismo, ¿vale? Es decir, irnos a este nivel un poco más, lógicamente, más avanzado o quedarnos en esta otra parte que hemos visto hasta aquí, tan sencilla como esta, de poder con unas tablas dinámicas aplicarles unos gráficos con más, digamos, optimización de formatos o no, pero como veis, el nivel que podemos llegar a tener y sobre todo, ni siquiera irnos a esto, sino al hecho de poder crear un par de tablas dinámicas, meterle una segmentación y ser yo el que decida un poco cómo fluye la información, ¿vale? Y hasta aquí mi monólogo de hoy, jueves. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Hacerme algunas preguntillas si queréis, no, lo que queráis, lo que necesitéis. Espero que os haya, sobre todo, que os haya descubierto, digamos, una herramienta bastante potente dentro de Excel que seguramente no estaríais acostumbrados a trabajar. Las tablas dinámicas es habitual que más o menos, si sepamos un poco, nos vayan un poco nos suenen los tiros un poco por dónde van, sepamos hacer tablas dinámicas sencillitas, ¿vale? Pero todo este mundo un poco más avanzado de, oye, pues de que si pincho 2 veces me aparece, de que si resulta que si cambio los datos yo actualizo, la diferencia, que me parece importantísimo, algo tan tonto como el saber la diferencia entre si pincho en una celda activa, si resulta que hago todos los datos, o si bien lo transformo en un formato de tabla, y sobre todo, ya el tema de las segmentaciones de datos, las escalas del tiempo, pues como digo, es decir, aquí perfectamente me podría haber puesto una chistera, haber sacado el conejo a la chistera y seguramente se hubiera hecho más impacto la segmentación que el propio conejo. Así que, nada, que espero que haya sido de vuestro agrado, de vuestro gusto, más allá de la broma, que espero que haya sido de utilidad, sobre todo de aplicación directa, ¿vale? Entonces, le pasaré a Santiago, que es el que está controlando un poco toda la sesión, la grabación y el que os la pasará. Le pasaré a él, perdón, este fichero con esta base de datos. Son datos ficticios simplemente porque tengáis una base de datos y comparéis y digáis, pues si a Miguel le salía esto aquí, a mí por qué sí o por qué no. Pues bueno, que podáis trabajar con ellos y que podáis practicar con ello. Y nada más, por mi parte acabo un poco las sesiones que hemos tenido con Edúcate. Ya sabéis que si tenéis cualquier necesidad formativa, pues ellos son la clave y por qué no me podéis contar en vuestra empresa o en vuestro negocio, donde sea, en poder dar alguna